continuar con la quinta fecha del taller académico sobre el nuevo Código Procesal Penal. Con el permiso de la mesa de honor, vamos a presentar al doctor Rafael Ugarte Mauni, quien es presidente de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao. Asimismo, a la doctora Gabriela Barrios Miendo, quien es jueza del primer juzgado unipersonal penal transitorio del Callao. Para dar inicio, vamos a recibir con fuertes palmas al doctor Rafael Ugarte Mauni, quien va a dar las palabras de bienvenida. Bueno, ante todo, lo primero que quiero decir es que mi intervención va a ser breve y debe ser breve porque el motivo principal es la presentación de la doctora Gabriela Barrios Miendo, ¿no? Va a tocar un tema que es importante para lo que es el desarrollo del proceso penal. En primer lugar, lo que quiero mencionar es considerar como loable el esfuerzo de la Corte en llevar a cabo este taller académico, por cuanto representa un esfuerzo básicamente de los magistrados que presentan sus exposiciones para efectos de llevarnos sus conocimientos y a su vez contribuir a lo que es la optimización del trabajo acá en el módulo penal. Respecto al tema específico que se va a tratar el día de hoy sobre la metodología de trabajo del juzgado de investigación preparatoria, bueno, lo primero que creo necesario mencionar es que con respecto al nuevo modelo del Código Procesal Penal, debemos retroceder unos años antes, muchos años antes, en cuando se dio un código tipo para América Latina. Este código penal tipo trajo nuevos paradigmas respecto de lo que es cómo llevar a cabo un proceso penal, cómo esclarecer los hechos, cómo encontrar las posibles responsabilidades y establecer las eventuales sanciones, ¿no? Este nuevo Código Penal tipo para América Latina trajo como paradigmas nuevos y básicos los siguientes. En primer lugar, se hace un énfasis en lo que son los derechos de las partes procesales que intervienen en todo juicio penal. En segundo lugar, como consecuencia de esta salvaguarda de derechos, se da un peso mayor a lo que es la labor de investigación por parte del Ministerio Público, ¿no? Porque ¿eso qué significa? Que el proceso ya se vuelve acusatorio adversarial. Entonces, en base a estos nuevos paradigmas, es que las labores de los órganos jurisdiccionales y de quienes participan en la administración de justicia cambian. Y aquí es donde aparece la figura del juez de investigación preparatoria. El juez de investigación preparatoria va a tener una labor muy importante en lo que es el desarrollo del nuevo proceso penal. ¿Por qué razón? Como dije hace un momento, la labor de investigación va a llevarse a cabo principalmente a nivel del Ministerio Público. ¿Eso qué significa? Que las disposiciones que se den para efectos de reunir pruebas, los pedidos que se van a hacer para efectos de las medidas coercitivas personales o de restricción, van a partir del Ministerio Público. Y tomando en consideración que de todas maneras el Ministerio Público es parte también en el proceso, se requiere de una autoridad jurisdiccional que salvaguarde los derechos de las partes procesales, no solamente del procesado, sino de la víctima, del tercero civil y de quienes también adicionalmente participan. Entonces, dentro de ese contexto es que aparece la figura del juez de investigación preparatoria. Primero, como salvaguarda de los derechos fundamentales de las partes procesales. En segundo lugar, el juez de investigación preparatoria va a
estar presente en todas aquellas incidencias que se susciten a nivel de investigación referidas a lo que es el recto trabajo que sea necesario hacer para que la investigación rinda sus frutos, es decir, que pueda concluir con un fallo que sea lo más justo posible. En tercer lugar, el juez de investigación preparatoria participa en lo que es la etapa intermedia, que también es un asunto muy, muy importante a tomar en cuenta, porque esta etapa intermedia es aquella donde se va a formar, se puede decir, el expediente de tal forma o de tal manera que pueda eventualmente servir para llevarse a cabo el juicio. Esta etapa intermedia implica lo que es la recepción de la acusación, establecer el saneamiento, ¿no? Y ver las posibilidades de si en realidad vale o no la pena continuar con el proceso hasta llevar a cabo un juicio. En resumen, puedo decir que la labor que desarrolla un juez de investigación preparatoria, cuyos alcances y competencias están en el artículo 29 del Código Procesal Penal, son muy importantes. Es necesario tenerlas presentes y, bueno, la doctora Gabriela Barrios Liendo, quien actualmente labora en un juzgado de investigación preparatoria, nos va a explicar con mayor detalle cuál es su labor, cuál es la metodología de trabajo necesaria tener en cuenta, básicamente por la complejidad de las labores que realiza. ¿Ya? La dejo con ella y para que pueda iniciar, un aplauso. Bien, agradecemos las palabras del doctor Rafael Ugarte Mauni, y debido a su condición de juez superior tiene compromisos ya pactados, por eso es que en estos momentos tiene que retirarse. Le agradecemos su participación, doctor. Gracias. Lo despedimos con un fuerte aplauso, por favor. Bien, sin más preámbulos vamos a iniciar con la exposición de la doctora Gabriela Barrios Liendo, quien va a tocar esta tarde el tema metodología del trabajo en el juzgado de investigación preparatoria. Antes de que empiece, doctora, la exposición, vamos a recalcarle a todos los asistentes que por favor, por respeto a nuestra expositora, al terminar la exposición se va a dar 15 minutos para que puedan hacer algún comentario o pregunta. Luego de ello se pueden proceder a retirar. ¿Sí? Muchas gracias. Así que las dejo con la doctora. Bueno, buenas tardes con todos. Para mí es un gusto estar acá. De alguna manera poder aportar nuevas experiencias o las experiencias que he podido tener en cuanto a lo que es la metodología en el trabajo de un juzgado de investigación preparatoria. Quienes habla, si bien es cierto, ejerce el cargo de magistrada en un juzgado unipersonal transitorio, pero muchos años ocupé el puesto de especialista de causas en juzgado de investigación preparatoria en cuanto a temas anticorrupción, y posteriormente también los demás juzgados de investigación preparatoria en cuanto a los procesos mediados. Básicamente, lo que es la metodología de trabajo, antes de iniciar, digamos, cuáles son los métodos o las prácticas que podemos encontrar en cuanto a lo que es la investigación preparatoria, podemos ver en cuanto en la atención al usuario, que es algo primordial. Nosotros tenemos muchas horas aquí laborando y básicamente el horario de atención es muy corto, ¿no? En cuanto al horario de atención, en la mañana tenemos de 8:15 a 9:15 y en la tarde de 3:45 a 4:45. Entonces muchas veces no tenemos el tiempo suficiente para poder brindar un buen servicio, digamos, una buena atención al usuario. El usuario, quien es la persona que se apersona al juzgado con una necesidad de que, en todo caso, agraviado, procesado, abogado, de que le provean su escrito, de que ver el trámite del trámite de su expediente. Entonces son muchas cosas que podemos encontrar en cuanto a la atención al usuario. Como personal jurisdiccional es muy importante
el horario de ingreso a nuestro centro laboral, no solamente el personal jurisdiccional, sino en cuanto al personal administrativo también. Es muy elemental estar primero y ser muy puntual, tratar de llegar antes del horario de atención para efectos de evitar de que el usuario esté un poco incómodo, malhumorado, dado de que ya tiene y viene a solicitar ayuda ya con un problema, ¿no? De repente, en cuanto a omisión de asistencia familiar, necesita de que le paguen un depósito judicial, de repente hay un incumplimiento por parte del sentenciado, de repente la parte agraviada tampoco no le notifica ninguna resolución, tal vez un abogado de que no le proveen su escrito, no le han notificado debidamente. Entonces son varios factores que podemos encontrar en cuanto a la atención al usuario, que es lo primordial, que es, digamos, lo que inicia en cuanto a la metodología en un juzgado de investigación preparatoria. Posteriormente, en cuanto al diálogo con el usuario, siempre es necesario un buenos días, buenas tardes, tratar de entender al usuario y poderle brindar un mejor servicio en cuanto a cuál es la ayuda que él necesita. Aquí en este tema también es necesario que en el caso del personal jurisdiccional o administrativo, jurisdiccional me refiero a un especialista de causas, un especialista de audiencias, y cuanto al personal administrativo nos encontramos en cuanto al personal de mesa de partes, ¿no? Que es la primera persona de repente que tiene contacto con el usuario. Siempre es necesario un saludo y poder brindarle. De repente no es satisfacer en ese momento de que el trámite ya esté dado y hay una correcta notificación, sino más que todo tratar de que la persona se vaya tranquila de acuerdo a la necesidad que hizo que esa persona al juzgado, ¿no? Fuera de los problemas que haya tenido, fuera de repente hay un retraso. Es entendible también como en el caso de nosotros como personal jurisdiccional tenemos mucha carga. A veces no accesemos en un juzgado, ¿no? En mi caso, ocupé muchos años como especialista de causas en lo que es juzgado anticorrupción, y los temas y los procesos son de muchos procesados. Entonces eso genera también la formación de varios cuadernos. Entonces a veces parece mentira que el tiempo no nos alcanza durante el día, ¿no? Fuera del horario de atención. Muchas veces por parte del personal jurisdiccional laboramos muchas horas, más de las 8 horas que estipula, ¿no? Digamos. Entonces podemos estar varias horas aquí laborando y aún así no podemos avanzar, o digamos no podemos tener todo nuestro trabajo en el día, pero tratar de alguna manera poder satisfacer eso, ¿no? Si el usuario de repente vino con la necesidad de que sea atendido de un escrito, es algo urgente, un tema, una notificación, una mala notificación, tratar y comprometernos con el usuario, ¿no? Comprometernos, tener básicamente un cuaderno de cargo, en la entrevista con el abogado, la entrevista con el imputado, la entrevista con el agraviado. Entonces, de tal manera de que la persona vea cuál es el compromiso que nosotros tenemos como personal jurisdiccional, ¿no? A raíz de todo lo sucedido, que todos sabemos, nuestra corte es muy importante que nosotros tengamos conciencia en cuanto a la imagen que tiene el usuario, ¿no? La imagen que tiene actualmente nuestra institución. Lamentablemente han sucedido algunos hechos que todos sabemos, pero tratar de alguna manera tener más compromiso en cuanto al servicio como el usuario. Quien les habla tuvo la oportunidad de trabajar en lo que es la oficina de atención al usuario y pude observar muchas cosas, las necesidades que tiene la persona, tan solo el agraviado, ya sea el imputado, el abogado. Muchas veces es necesario de que el secretario, en este caso, aparte de poder estar en su horario determinado, en su centro, en su sitio, en el lugar de trabajo, es necesario también tener un trato cordial, ¿no? No solamente, digamos, en parte, eso más que todo va al personal jurisdiccional o administrativo, ¿no? No solamente ser cordial con el abogado que conocemos, no solamente ser cordial con una determinada persona, tratar a todos por igual, porque básicamente ellos se apersonan a un juzgado por una necesidad, ¿no? En todo caso, en cuanto al recibir al usuario con educación,
siempre tener una prioridad en la atención al usuario en la tercera edad y las madres gestantes. Muchas veces he podido observar en algunos juzgados de que de repente puede ser una señora está con un niño y la persona puede estar parada más de 20 minutos y nadie se acerca a coger una silla y invitar a esa persona que se siente. De repente el secretario no puede notificarle en ese momento la resolución, pero ese trato, ese buen trato, hace que el usuario, digamos, de alguna manera se pueda ir tranquilo, ¿no? De que sabe de que de repente, si no está listo su resolución, bueno, se va a personar tal fecha, ¿no? A través de un cuaderno de cargo, como les he mencionado, comprometerse, digamos, de repente hoy día martes no he podido emitir la resolución o la tengo en proyecto y el magistrado por X motivo no la ha podido firmar o no le ha podido personarse al juzgado, poder comprometernos con esa persona, ¿no? De repente no para el jueves, para el viernes, tener un buen trato del usuario de manera natural, como les dije, de manera natural y uniforme. En cuanto a las expectativas del usuario, ¿qué es lo que busca toda persona, imputado, agraviado o abogados? Busca en cuanto a la atención en un juzgado de investigación preparatoria una rapidez, ¿no? Que el tiempo es un factor muy importante. Si una persona viene por un determinado, digamos, necesidad o una pregunta, básicamente tener la respuesta muy concreta, ¿no? Porque dado de que tenemos un horario de atención muy reducido y que muchas veces en una hora en la mañana o una hora en la tarde no podemos atender a todas las personas. Entonces, de alguna manera, en la tarde, por ejemplo, en muchos casos podíamos estar trabajando hasta las 5, 5 y media atendiendo al público. Entonces, ¿en qué momento podemos emitir las resoluciones? Y hay personas que se encuentran un poco incómodas porque están esperando. Ahora, por ejemplo, que hace un poco de calor, están haciendo la cola. Varias cosas que de repente suscitaron en el momento o antes de que la persona llegue aquí. Entonces, tener también la facilidad, una comodidad y ahorro de esfuerzo, ¿no? Básicamente ser concretos con las funciones que nosotros estamos. Y básicamente también lo que es concentración, ¿no? Encontrar la respuesta de manera precisa. Tener un trato con resultados. En este aspecto yo quise señalar algunos puntos en la palabra de cambio. En cuanto al compromiso, como ya les mencioné, es el compromiso que tiene en este caso el especialista con la persona que va a atender, procesado, imputado, agraviado, ¿no? O abogado. Una actitud positiva, siempre tratar, y una mente abierta, ¿no? Siempre tratar de buscar una solución. No decir, bueno, eso no está dentro de mis funciones, no lo sé. Simplemente, de repente, si desconocen algún tipo de trámite, preguntar a algún compañero o de alguna manera a un magistrado, ¿no? De que nos pueda ilustrar de alguna manera o de repente unos modelos, porque hay casos, hay procesos y hay determinados modelos o resoluciones, ¿no? Que podemos encontrar, ¿no? Es diferente una prisión preventiva, es diferente una una prolongación de prisión preventiva. Entonces, en cuanto tener siempre siempre tener lo que es mente abierta en cuanto a soluciones, ¿no? Siempre buscar una solución. En cuanto a los beneficios que podemos encontrar en lo que es un juzgado de investigación preparatoria, es básicamente en beneficio al usuario, ¿no? Tener una iniciativa de repente para hacer las cosas, ¿no? Tener una iniciativa para poder resolver cualquier problema, no solamente, como les dije, ver todo lo que es en cuanto a nuestras funciones como personal jurisdiccional, en el caso de especialista de causas o asistente judicial. Y la oportunidad básicamente lo vi desde el punto de vista de que nosotros como los juzgados de investigación preparatoria cuentan con especialistas de causas, siempre con un asistente judicial. En este caso, el asistente judicial tiene, digamos, el especialista de causas deberá brindar esta oportunidad al asistente judicial en cuanto al apoyo, en cuanto a redacción de oficios, en cuanto de repente a apoyar en la redacción de resoluciones, porque siempre es bueno, no solamente como asistente judicial, básicamente las funciones están notificar, coser, pegar cargos, no solamente eso, sino ver los cargos de los oficios, de repente empezar a proveer algunos escritos, ¿no? Porque
el trabajo es bastante, ¿no? En una secretaría, más aún en la fecha que vemos, los chicos ven varios juzgados de investigación preparatoria, hay secretarios que ven desde el segundo al 10º juzgado, de repente un secretario en cuanto a temas anticorrupción. A veces es muy poco el tiempo que se tiene para poder dar cuenta de todos los procesos. En cuanto a los cuadernos de investigación preparatoria, existen varios que se pueden dar conforme el transcurso del proceso. Los cuadernos de investigación preparatoria previos a la formalización podemos encontrar, por ejemplo, el caso del control de plazo o la tutela de derechos. Estos cuadernos van a ser ingresados por mesa en parte, debidamente escaneados. Básicamente, cuando nosotros tengamos a la mano el requerimiento en este caso el escrito, la tutela de derechos o control de plazo, debemos verificar de que el abogado fije domicilio procesal, dado de que no tenemos otro cuaderno previo. Estos son 2 cuadernos que se forman previamente a la formalización de investigación preparatoria, que es el cuaderno que nos remite el Ministerio Público con la disposición fiscal. Entonces, ¿en qué domicilio podemos notificar de repente con un abogado no citado domicilio procesal? Sin ser necesario la casilla electrónica, ¿no? Que ahora se exige para todo tipo de escrito, ¿no? También en cuanto a la necesidad de que mesa de partes tenga esa importancia de revisar los escritos. Los escritos deben de estar debidamente firmados por un abogado y bueno, ya cuando tenga a la mano el escrito del secretario ya pues proveerá, y de acuerdo a lo que se solicite también de alguna manera solicitar al abogado que fije casilla electrónica, ¿no? En cuanto al cuaderno de formalización de investigación preparatoria que todos conocemos como el cuaderno 0, ¿no? Esta formalización de investigación preparatoria es remitida por el Ministerio Público mediante la disposición fiscal, y debemos siempre revisar en cuanto a la formalización de investigación preparatoria, ver cuántos son los sujetos procesales, si es que existe una parte agraviada, si la parte agraviada y los demás sujetos procesales, en este caso los imputados, cuentan con un domicilio procesal. Entonces, digamos, hacer un filtro, ¿no? El secretario tendrá que revisar que estén todas las partes, procesado, agraviado. El Ministerio Público de repente fija una casilla electrónica para una de las partes, y esta formalización de licenciación preparatoria se va a correr traslado con la copia de la disposición fiscal a todos los sujetos procesales que se encuentren señalados en la misma formalización, ¿no? Adjuntando de esta manera en la disposición fiscal que adjunta el Ministerio Público, ¿no? Digamos, son 4 sujetos procesales, pues tendrá que haber 4 copias de formalización de licenciación preparatoria y serán notificados en el domicilio procesal. Si es que no existe un domicilio procesal, tendrá que ser un domicilio real por única vez. Y en la resolución es muy importante colocar eso, ¿no? En cuanto a la resolución número 1, que es la que se inicia, digamos, el proceso y se adjunta la disposición fiscal, es necesario de alguna manera de que las partes señalen en sus posteriores escritos domicilio procesal en la casilla electrónica. Si en el caso de repente un procesado o un abogado desconoce, como en el caso de crear una casilla electrónica, nosotros tenemos aquí en la Corte una oficina de atención al usuario donde se brinda el apoyo en cuanto a creaciones de casillas electrónicas. En el caso del Ministerio Público, en el caso de la Procuraduría, en el caso de los abogados, deberán de traer su copia simple de su carnet, y en ese momento tendrán que ingresar, bueno, también hay un díptico que lo da la oficina de atención al usuario a la página web del Poder Judicial. En cuanto a creación de casillas electrónicas, hay un procedimiento a realizarse y se les da un usuario, ¿no? Posteriormente la persona, el abogado,
se personará a la oficina de atención al usuario y ahí podrá crear su clave, podrá cambiar su clave y tendrá el número de su casilla judicial, ¿no? Eso es un apoyo que también la Corte brinda al caso del usuario, ¿no? Entonces, de alguna manera, si el secretario observa que el abogado tiene un domicilio real o fuera del radio urbano, colocar en la primera resolución, al momento que se pone a disposición de los demás sujetos procesales, de que se señale la casilla electrónica, ¿no? También encontramos, posteriormente a la formalización de la investigación preparatoria, podemos encontrar el cuaderno del actor civil. Este cuaderno de actor civil se va a admitir a trámite la solicitud civil y se corre traslado a las demás partes, en este caso a todos los sujetos procesales. Pero antes de admitir a trámite esta solicitud de actor civil, es necesario que nosotros tengamos bien claro cuáles son los domicilios de todos los sujetos procesales que podemos encontrar en la causa, ¿no? Tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de la Procuraduría, que nosotros observamos bastante, la Procuraduría ingresa su escrito de solicitud de actor civil, pero no adjunta las copias. Entonces, antes de poder admitir a trámite esta solicitud de actor civil, es necesario de que en una breve, digamos, una resolución muy breve, ¿no?, previamente a admitir la presente solución, sírvase con adjuntar las copias pertinentes para los demás sujetos procesales, ¿no? Entonces, en el caso también del actor civil, podemos encontrar las aposiciones. Una vez que se admite a trámite la solicitud de actor civil, se corre traslado a los demás sujetos procesales. En el término de 3 días, ellos podrán presentar una oposición. Si existiera alguna oposición, el escrito de oposición a la misma vez se corre traslado a los demás sujetos procesales y se fija fecha de audiencia. En la audiencia se va a fijar, bueno, una fecha en coordinación con el magistrado y se va a realizar con los que se encuentren presentes. Asimismo, también, aparte del cuaderno de actor civil, podemos encontrar cuadernos de excepciones, ¿no? La naturaleza del juicio, improcedencia de acción, cosa juzgada, homicidio y prescripción. En el caso de lo que nosotros vemos mucho son los cuadernos de improcedencia de acción. En este caso, también se verificará que el escrito esté debidamente firmado por un abogado. El primer filtro también va a ser mesa de partes. Si en el caso de repente mesa de partes no pudo observar eso, el secretario deberá hacerlo. Y bueno, en el caso de que no se fije en domicilio procesal, también poder notificar a la parte recurrente de que señale domicilio de casilla electrónica o domicilio procesal dentro del radio urbano previamente a admitir su pedido, ¿no? En este caso, en la improcedencia de acción se va a correr traslado a la parte agraviada y al Ministerio Público y se va a adjuntar la copia de la improcedencia de acción, ¿no? En este caso fuera el pedido. Y se va a fijar fecha, obviamente también en coordinación con el magistrado. En cuanto a los cuadernos de excepción, en el caso se admita, se declare fundada la naturaleza de juicio, la improcedencia de acción o cosa juzgada, en el caso de improcedencia de acción, cosa juzgada y homicidio y prescripción, en el caso de uno de los 4 que se dé por fundado, bueno, se tendrá que archivar el proceso juntamente con el cuaderno de formalización de investigación preparatoria, remitiendo el mismo al archivo general, ¿no? En este caso nosotros contamos también con un archivo modular en el nuevo Código Procesal Penal. En cuanto al trámite de las excepciones, como bien le he manifestado en su momento, esta excepción deberá ser ingresada por mesa de partes con un cuaderno nuevo, aparte, fuera de la formalización de la investigación preparatoria. En el caso que sea presentado dentro del cuaderno de formalización de investigación preparatoria, el secretario deberá de formar un cuaderno con la copia de este escrito, ¿no? En el caso de una improcedencia de acción. También será presentado al mismo juez que tiene la formalización de la investigación preparatoria, adjuntando los elementos de convicción que correspondan. Una vez que el juez tenga recabado los domicilios de todos los sujetos procesales apersonados a la causa, recién ahí se admite, se da por admitido los medios de defensa y dentro del tercer día se va a fijar fecha de audiencia.